Bueno, a ver, soy Ángel Vadillo, alcalde de Alburquerque. En principio mi reivindicación comenzó el 19 de marzo, haciendo una marcha andando desde Extremadura. Fundamentalmente esa reivindicación la comencé dado que había salido el decreto 1/2012, que significaba un decreto que paraba todas las posibilidades que teníamos en mi localidad, Alburquerque, de contar con unos proyectos de renovables que significaban un trabajo fundamentalmente de 8 años dedicado a que tener una posibilidad de futuro en un sector pues novedoso y que además entendíamos que podía significar que por primera vez en la historia Alburquerque estuviera posicionado adecuadamente en un sector que nos permitiera pues un desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, ese decreto, el 1/2012, desbarata todas esas posibilidades. Nuestros proyectos, que eran 5 plantas termosolares de 250 megavatios cada una, que suponían la creación en un municipio donde tenemos ahora mismo en torno a un 42% de desempleo, en una comunidad autónoma y en una provincia que están en el 32% de desempleo, mientras en España estábamos en el 24%, pues suponía que esto era la posibilidad que teníamos a paliar esa situación, para paliar esa situación tan difícil y tan dramática de tener esos porcentajes tan altos que tenemos en Extremadura y en Alburquerque en desempleo, ¿no? Porque los proyectos para nosotros significaban 850 empleos directos para toda la comarca. También significaban el que muchas pequeñas y medianas empresas del sector de obras públicas que se estaban quedando sin empleo, pues lo tuvieran a partir de ahora, pudieran tener esta posibilidad. Pues bien, estoy hablando de empresas de cerramientos de fincas, de plantas de hormigón, etcétera. Entonces era empezar a tener esa posibilidad de vislumbrar un futuro para la comarca. Lo mismo que sucede o sucedía para Extremadura. Extremadura tiene más de 400 proyectos que han quedado, han quedado muertos después de este decreto de enero, el 1/2012, y que suponían más de 11.000 empleos directos y en torno a 15.000 indirectos. En una situación donde Extremadura está en caída libre en el desempleo, sin un sector estructural sobre el que fijar el empleo y sin sectores en el futuro para fijarlo, teníamos en las renovables puestas todas nuestras esperanzas de tener futuro como región y como municipio en muchos de nosotros. Y este decreto lo mata. Además, un decreto que sale en el mayor de los silencios, ¿no? Donde prácticamente nadie se hace eco de él y no se le da la importancia que tiene realmente, ¿no? Entonces me vi obligado a salir andando, a hacer 639 kilómetros con tal de que la gente fuera tomando conciencia del daño que se le estaba haciendo a Extremadura en particular, a Alburquerque en particular y a Extremadura en general y en definitiva a toda España, con no seguir apostando por el cambio del modelo energético y hacia un modelo de recursos de la explotación de nuestros propios recursos naturales y además de forma sostenible, no contaminante y no peligroso. Y que teníamos una oportunidad grande para ser Extremadura casi el Kuwait de las energías limpias, con un desarrollo amplio, sobre todo en todo lo que es relacionado con lo fotovoltaico y lo termosolar. ¿Qué ocurre? Que este decreto sale y comienza mi reivindicación. Llego con 639 kilómetros andados, llego el 10 de abril hasta las puertas del Ministerio y permanezco en estancia pacífica y reivindicativa desde el día 10 de abril hasta el 10 de julio, 2 meses. 2 meses con la idea primera de que se abriera fundamentalmente una mesa de diálogo que posibilitara la derogación de ese decreto 1/2012 y se posibilitara además un decreto nuevo que apostara decididamente para dar viabilidad a esos proyectos de renovables y generar ese empleo que tanto necesitamos en Extremadura y además conseguir ese cambio del modelo energético que tanto necesita España, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pasa el tiempo, tengo una primera entrevista con el director general de Energía, no me da el portazo, tengo una con el secretario de Estado, me dice que no se va a hacer nada y me da el portazo y al final decido que tengo que pasar a otra acción. Lógicamente, como reivindicación pacífica no podía hacer otra más que el llegar a intentar abrir esa mesa de negociación, forzando además pues con mi propio sacrificio personal. Entonces decido hacer
una huelga de hambre. Esta huelga de hambre la comienzo el 11 de julio, justo al cumplir 2 meses de estancia en Madrid. Cuando la anuncio me recibe el ministro. Estoy con él aproximadamente 1 hora hablando y tiene un comportamiento pues bastante arrogante, ¿no? Un comportamiento donde se vislumbra fundamentalmente que está aquí como peón realmente de las grandes eléctricas y de los intereses de las grandes eléctricas en este país. Las grandes eléctricas, hablar de las grandes eléctricas, hablar de Unesa, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Hidrocarburos del Cantábrico, poco más. Y esas 4 empresas son el monopolio que controla todo en este país, el verdadero dueño de España a través del modelo energético. Si hablamos de Iberdrola es hablar de BBV, están en todo el sector bancario, y no es que los bancos sean los dueños de las eléctricas, no, es que las eléctricas son los dueños de los bancos o de los medios de comunicación, ¿no? Cualquiera de ellos está dentro de los grupos accionistas de los medios de comunicación más importantes de este país, o gastan un montón de dinero en publicidad sin necesidad de ella, porque lo tienen todo vendido como un monopolio, pero sin embargo es la forma de controlar todo. Y luego ya pues entender que la política energética de este país y las empresas que controlan la energía lo controlan todo, controlan la producción, la distribución y la comercialización de la energía. Ellas ponen los precios y además, como controlan la política energética de este país desde hace tanto tiempo, porque la controlan y esa es la realidad, es decir, no hay ningún grupo empresarial que tenga más políticos que las empresas de Unesa, ¿no? Podemos hablar perfectamente desde que a Felipe González lo tenemos en Gas Natural cobrando 200.000 euros después de su sueldo de presidente del gobierno, a Aznar en Endesa cobrando más de 300.000 después de su sueldo de presidente del gobierno. Podemos hablar de las últimas incorporaciones, Ángela Acebe o el marido de Dolores de Cospedal, ganando en Iberdrola más de 300.000 euros, o tenemos por ejemplo a Elena Salgado trabajando para Iberdrola Chile, la anterior ministra de Economía, o el propio Pedro Solbes, anterior ministro de Economía, también lo tenemos en Endesa, y la lista sería interminable, y ese es el control político que ejercen. Entonces, ante eso cabe una situación de que lo único que defiende ahora mismo los intereses particulares se han puesto por encima de los intereses generales, es decir, los intereses particulares de este grupo empresarial están por encima de los intereses generales de este país, que solo pueden estar exclusivamente en conseguir un modelo energético que nos haga competitivos y haga competitivas a nuestras pequeñas y medianas empresas en el futuro, no siendo dependientes del exterior. Ahora España es dependiente energéticamente en torno a un 80%, somos dependientes porque la gran apuesta de las eléctricas, que han sido los ciclos combinados, son, aparte de contaminantes, pues necesitamos el gas de fuera o el carbón de fuera, que es por el que están apostando, o en el tema de la nuclear, tenemos que mandar a enriquecer a Francia el uranio, cuando además no conseguimos, aparte la mayoría de las veces tenemos que comprar energía nuclear de Francia. Entonces, ante el modelo de no apostar por la compra y la fijeza de la compra en los precios de la energía nuclear de Francia, se apostó por la energía contaminante y por los ciclos combinados. Eso ha supuesto fundamentalmente que ellos fueran los primeros que dijeran que había que parar las renovables, porque no eran su apuesta, porque no era la apuesta que a ellos les interesaba ni las inversiones que a ellos les interesaban. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las renovables es la socialización de la energía. Ellos pierden la posibilidad de tener control sobre la producción energética, porque eso, la energía renovable, la parte interesante e importante que tiene, que es que cualquier persona a nivel individual puede ser productor de energía, o cualquier pequeña o mediana empresa puede dedicarse a producir la energía, y ellos pierden el control, el monopolio pierde el control sobre ese sector. Entonces, para ellos eso, que no es el interés general de los españoles, es su interés particular de no perder una parte, ¿no? Y ante todo eso solo queda la lucha, porque ahora mismo necesitamos que España cambie el modelo energético. Y además, curiosamente, mientras los ministros de Economía de España ahora mismo nos están diciendo, el ministro de Economía nos está diciendo que en todo lo que es la política de recorte que se está llevando a cabo, o de subidas del IVA, etcétera, son las recomendaciones que nos hace Europa, y las tenemos que hacer obligatoriamente. Una de las recomendaciones que le ha hecho Europa como sector de crecimiento para España, y que lo tiene que hacer, es el sector de renovables, y lógicamente ahí no se le está haciendo caso a Europa, se está prefiriendo hacer caso
solo exclusivamente para lo que son políticas de recorte, pero en este caso los intereses fundamentales que se están defendiendo por encima de los intereses que nos recomienda Europa, que son en los que tenemos que atajar una parte importante de nuestra alta tasa de desempleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos para salir de la crisis, es en el sector de renovables, y ahí no lo hacemos. O sea, está claro que el modelo por el que hay que apostar, es decir, donde no solo se sale de la crisis con recortes, sino que fundamentalmente se sale haciendo inversiones y en sectores que tengan posibilidad de dar credibilidad fuera de España, no se está haciendo. Por lo tanto, el interés no es tanto salir de la crisis, sino salvar de la crisis fundamentalmente a quienes son los mismos, es decir, salvar a la banca, salvar a las grandes eléctricas y salvar los intereses de las grandes multinacionales españolas, que en muchos casos ni siquiera son capitales 100% españoles, y eso está por encima, me vuelvo a repetir, de los intereses generales de España. Ahí comienza la huelga de hambre. Esa huelga de hambre me lleva a estar ahora mismo en 43 días, he perdido en torno a 15 kilos de peso, tengo controles, analítica, controles prácticamente diarios por parte del SAMUR, ya 2 días en semana ya me hacen analítica, el jueves y el lunes. Y bueno, hasta ahora fundamentalmente el problema que tengo es bastante cansancio, 14 kilos menos de peso, y hace esta semana me están haciendo controles fundamentalmente pues porque tengo la creatina en el riñón un poco alta y parece que puedo dar problemas de riñón en los próximos días, algo que es normal dado el elevado número de días que permanezco en huelga, que llevo en huelga de hambre, ¿no? Más o menos la situación. Lógicamente una huelga de hambre puede significar el empeoramiento, pero es la única forma que tengo de reivindicar y de luchar por lo que fundamentalmente supone para Alburquerque todo esto. Es que para Alburquerque ahora mismo supone, ya digo, un sector estructural en el que hemos trabajado muchos años, que las inversiones son nuestras, son en terreno fundamentalmente de Alburquerque, que hemos tenido que preparar y trabajar un largo camino para poder llegar a esto, que son cinco plantas que suponen en los próximos 9 años tener un entorno a 800 empleos fijos trabajando en ellas, que luego nos quedan más de 250 empleos directos y otro montón indirectos en las mismas plantas funcionando, que durante mucho tiempo nos van a permitir mantener esas políticas sociales que ahora nos quieren quitar, porque solo en impuestos tenemos liquidados más de 36 millones de euros, con lo que no tendríamos ya dependencia de otras administraciones para mantener nuestras residencias de ancianos, nuestras residencias de discapacitados, nuestras guarderías, nuestras políticas sociales fundamentalmente, que nos permitiría seguir aumentando las políticas sociales en la zona, que las necesita mucho, y que nos permitiría además por los ingresos vía impuestos y por los ingresos de alquileres, que son más de 2 millones de euros al año, ¿no? Esta es la realidad y lo que significa para Alburquerque las renovables. Cada vez se puede trasladar a muchos municipios de Extremadura esa misma realidad, y para muchos de España. ¿Qué debería ocurrir para que finalizase su huelga de hambre? Para que finalice mi huelga de hambre la he pedido fundamentalmente, ya digo, después de la reunión tan arrogante que tuvo el ministro conmigo, donde al final la despedida después de 1 hora de reunión fue: alcalde, esto es lo que hay. Y yo solo le dije: pero ministro, ¿qué es lo que hay? Nada, ¿no? Y me dice: nada, efectivamente. Entre ese nada solo tuve esa opción de decir: tengo que conseguir como mínimo que se abra una mesa de negociación donde se vuelva a hablar del sector de las renovables, donde se prepare, se consiga la derogación de este decreto y hacer un decreto nuevo que dé viabilidad y en el que estemos todos los sectores implicados, es decir, el sector de renovables, los grupos ecologistas, los consumidores y los ayuntamientos y comunidades autónomas, que venimos reivindicando que nos den esa posibilidad, que además, curiosamente, quienes más proyectos de renovables tenemos son las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo, es decir, Extremadura, Andalucía, Canarias, Valencia, Murcia, ¿no? Que es donde estamos las comunidades autónomas que estamos por encima de la media en desempleo. Entonces, abriéndose esa mesa de negociación no termina la lucha, pero sí se abre una puerta para que se haga la lucha de otra forma, que se abra la lucha del diálogo, que es lo que busco ahora mismo, ¿no? ¿Qué respuesta ha obtenido del consejero de la Junta de Extremadura y de Monago a su reivindicación? Bueno, la respuesta ha sido tremenda, ¿no? Porque mientras Monago, cuando sale el decreto, decide venir a Madrid a hablar con el ministro y cuenta en Extremadura que se va a hacer una excepción con Extremadura y que en materia de renovables, el ministro en el mismo día dice que no hay excepción para nadie, aunque al final va a hacer una excepción, parece ser, con Canarias. Pero tanto la parte de Monago, las declaraciones últimas que se está haciendo,
es tratar de reconocer que Extremadura, o de reconocer la misma postura que está teniendo el ministro y el ministerio de no apostar por las renovables, y al final está verbalizando la gran mentira de este país, que es que las renovables son caras, que eso no es ni más ni menos que el argumento que ha utilizado las eléctricas y que ha servido simplemente para engañar una vez más a los españoles, como está engañando con el déficit tarifario, porque no es cierto. Todos sabemos que todos los estudios revelan que una apuesta hoy para las renovables en este país significará que dentro de 20 años España tendrá un recibo de la luz, cualquier ciudadano, cualquier consumidor de energía, el 50% más barato del que tenemos actualmente. Y sin embargo, una no apuesta significará que España dentro de 20 años tendrá un recibo de la luz un 200% más caro del que tenemos actualmente. A las pruebas me remito, se paran las renovables en enero y ya llevamos una subida de más del 15% en el recibo de la luz en lo que va de año, ¿no? Y que seguramente llegue hasta el 25% en el próximo año. Entonces esa es la gran diferencia, lo que abarataría una energía no dependiente nuestra, producida por nosotros y que además genera empleo, a una que no lo es, que no genera empleo y que sin embargo va a hacer que España sea menos competitiva en el sector que más se va a necesitar, se necesita en el presente y en el futuro. Es decir, la energía lo va a mover todo lo que consumimos, todo se mueve con energía, y no es lo mismo tener una empresa que consuma energía que sea un 50% más barata dentro de 20 años, que sea un 200% más cara de lo que la tenemos actualmente. O sea, las cifras, cuando uno estudia la realidad de lo que suponen una apuesta y lo que suponen otra, es decir, le damos futuro a un país o se lo quitamos. Y sin embargo, ellos siguen con la misma mentira. Y lógicamente ha preferido y ha puesto los intereses particulares del Partido Popular, el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, José Antonio Monago, y el gobierno de Extremadura por encima de los intereses generales de Extremadura, que ahora mismo deberían de ser fundamentalmente tener un sector sobre el que empezar a crear empleo, y lo tenemos, y tenemos esos inversores. Entonces, que un presidente de la Comunidad Autónoma al final solo se haga eco de lo que le interesa a su partido por encima de los intereses generales, pues para mí me parece que es un gravísimo error. ¿Qué tratamiento está ofreciendo a su reivindicación el canal público extremeño? Pues increíble, porque cuando comencé a andar seguía mi marcha, estuve aquí en la estancia pacífica, también la siguieron, y de pronto llega a mis manos que aparece que va pasando la semana y no recibo nada, y se me comunica por fuentes muy ciertas de que se ha decidido vetarme, y bueno, la respuesta a ese veto es lo que significa, ¿no? Es decir, parece que los intereses del Partido Popular están por encima de los intereses generales de Extremadura y de los extremeños, que es crear empleo. Entonces, y me parece un tremendo que la televisión extremeña ahora mismo esté sufriendo pues esta posibilidad de que se corte la libertad de expresión y sobre todo que se vete lo que son noticias que deben de ser de interés para los extremeños, ¿no? Yo creo que cuando un político hace eso, el político ha terminado. ¿Qué tratamiento está obteniendo su reivindicación en los medios de comunicación privados de la región? Bueno, hasta ahora bastante bien, en los privados y también, por qué no decirlo, en la televisión pública de televisión española, del canal territorial, es bastante bueno, y a nivel de radio, bien. La prensa escrita, pues sus intereses lógicamente están con la de otra mucha prensa, que no tiene nada que ver para mí con los intereses generales de España, y te recibe el que recibe, más contado que otra cosa, pero en principio del resto de medios de comunicación de Extremadura, como es radio y televisiones locales y periódicos de internet y demás digitales, pues está siendo, yo creo, una cobertura muy interesante y muy importante, ¿no? Muy concienciado además con la situación de Extremadura, la mayoría de los medios de comunicación, y con ganas de que salga. Es que la situación extremeña, yo creo que haría falta un análisis para que una pequeña o mediana empresa no se diera cuenta de que hoy sin apuesta ninguna no tenía sentido, y muchas pequeñas y radios privadas y periódicos y demás, pues su interés está en que la economía extremeña funcione, si no, no tiene sentido para nadie, ni tampoco para los medios de comunicación. Entonces, ver solo y dar noticias solo de cómo
que no se lucha cómo no se lucha por un sector, no sacarlo y dejar solo las noticias para sacar los sectores que están cayendo. Es decir, son noticias, pues por ejemplo, que quiebre Pizarras Villas del Rey, son noticias que se cierre Gravasa, son noticias, el continua noticia de que una pequeña empresa otra está cayendo, empresas que se han tardado 40 años en hacer. Hoy día, que el interés, a ver, cuando vemos un gobierno que saca pecho, cuando van a expropiarle YPF a Repsol en Argentina, y se saca pecho y se dice, y las pequeñas y medianas empresas españolas y las pequeñas y medianas empresas extremeñas, que es un goteo de cierres y de gente al desempleo y de pequeños empresarios arruinados que no van a poder levantar cabeza nunca más. Eso no sacamos pecho con ellos, nadie nos preocupamos de ellos. Así es como no vamos a salir ninguno. Y al final, hoy les tocará a uno, mañana les tocará a otro y al final les tocará a todas las pequeñas y medianas empresas y por lo tanto también les tocará a los trabajadores y por lo tanto será un desastre para Extremadura. Tenemos un sector y Extremadura tenía que estar volcada luchando y defendiendo este sector, porque además no es un sector de pasado, es un sector claramente de futuro. Lo que no se puede hacer es que el país, que puede tener más apuesta por la renovable y que podemos ser exportadores de energía, que ahora somos importadores, no estemos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y resulta que nos está demostrando Alemania apostando 100% por renovables, Francia cerrando sus nucleares apostando por renovables, Inglaterra creando el Banco Verde apostando por renovables, Japón apostando por renovables después de la caída de la situación que supuso la explosión de la central nuclear, después del desastre natural que también recibió. Es decir, y además las apuestas las hacen con tecnología española, que por primera vez éramos un país puntero, y ante todo eso resulta que España, lejos de hacer esa misma política que están haciendo los países desarrollados, decide cerrar todas las posibilidades de que España crezca en el sector energético de las renovables y decide apostar por ampliar, que es la reforma energética que quieren presentar, por apostar 10 años más, por darle vida 10 años más a las nucleares. Interés exclusivo, el de las grandes eléctricas. Interés, los únicos que les interesa que no crezcan las renovables y que se aumente la vida de instalaciones que además de ser peligrosas, son mucho más peligrosas cuando se diseñaron para un tipo de años y se pasan esos años y se quiere seguir estrujando de ellas y sacándole frutos, cuando lo único que podemos conseguir es un peligro que no seremos capaces de pagar como país, como le ha pasado a Japón. Basta la explosión de Japón para que la empresa que la gestionaba tuviera que ir a la quiebra y ahora todos los ciudadanos de Japón tienen que pagar lo que no ha sido capaz de producir todas las nucleares nunca, el coste que va a tener en los daños que ha producido esa explosión nuclear en Japón. De eso es de lo que teníamos que aprender para no cometer esos mismos errores. Ellos están aprendiendo y nosotros desde lejos deberíamos de aprender el resto de los países del mundo y desde luego fundamentalmente España, porque España sí que tiene recursos naturales suficientes como para producir energía renovable, para producirla barata y además para venderla y dejar de ser dependientes.